Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a suscribirse a este humilde canal y de paso darle me gusta a los vídeos, porque es la única manera que tengo de saber si os gusta el contenido o no. Sin más preámbulos, comienzo. Hoy tengo un tema interesante. Los mozárabes, una comunidad olvidada en la Edad Media peninsular. La Edad Media en la península ibérica fue un periodo de interés, naturalmente, pero también fue un periodo de intensas transformaciones culturales, religiosas y políticas, marcado por la convivencia y el conflicto entre cristianos, musulmanes y judíos. Sin embargo, entre estos grupos existió una comunidad que, pese a su relevancia en el entramado sociopolítico de la época, ha sido relegada en muchos relatos históricos. Y estos son los mozárabes. Los mozárabes, cristianos que vivieron bajo dominio musulmán en Al-Ándalus, desempeñaron un papel fundamental en la historia de la península ibérica, contribuyendo tanto a la conservación de la cultura visigoda como a la transmisión del conocimiento islámico a los reinos cristianos. A lo largo de los siglos, su situación fluctuó entre la tolerancia, la discriminación y la persecución, hasta su declive definitivo con la integración en los reinos cristianos y la progresiva desaparición de su identidad diferenciada. Este vídeo explorará el origen de los mozárabes, su estatus en la sociedad andalusí, sus aportaciones culturales y su trágico declive, situándolos dentro de un contexto histórico más amplio que permita comprender su importancia en la historia medieval peninsular. Orígenes y características de los mozárabes. Los mozárabes surgieron tras la invasión musulmana de la península ibérica en el año 711, cuando el poder visigodo fue desmantelado y sustituido por el emirato dependiente del califato omeya de Damasco. A diferencia de los musulmanes, que se convirtieron en la élite gobernante, y de los judíos, que en muchos casos encontraron oportunidades de ascenso social, los cristianos que decidieron permanecer bajo el dominio islámico fueron catalogados como dhimmies. Sí, señores, dhimmies, dhimmies, es decir, comunidades protegidas con derechos limitados a cambio de su sumisión al Estado Islámico. Espero haberla pronunciado bien. A pesar de ser considerados ciudadanos de segunda categoría, los mozárabes pudieron mantener sus iglesias y sus estructuras comunitarias. Sin embargo, estaban sujetos a impuestos especiales como la yixa, impuesto per cápita, y el karaj, impuesto sobre la tierra. Además, su testimonio no tenía validez en los tribunales musulmanes y estaban sujetos a una serie de restricciones en la construcción de nuevos templos y la manifestación pública de su fe. Desde el punto de vista cultural, los mozárabes vivieron un proceso progresivo de arabización. Adoptaron la lengua árabe como idioma de uso común, aunque mantuvieron en ciertos ámbitos el latín y las lenguas romances derivadas del latín vulgar. Esta arabización no significó necesariamente la conversión al Islam, pero sí a una asimilación cultural significativa que los diferenciaba de los cristianos del norte peninsular. La fusión de elementos latinos
y árabes generó una cultura híbrida, reflejada en la arquitectura, la literatura y la liturgia mozárabe. Época de esplendor y persecuciones. Durante los siglos VIII y IX, los mozárabes alcanzaron su máximo esplendor en ciudades como Córdoba, Toledo, Sevilla y Mérida. Su conocimiento del árabe los convirtió en intermediarios entre musulmanes y cristianos, facilitando intercambios comerciales y culturales. Algunos mozárabes incluso desempeñaron funciones administrativas dentro del gobierno musulmán, mientras que otros destacaron en la literatura y la teología. Sin embargo, el auge de la arabización y la presión para la conversión al Islam generó tensiones dentro de la comunidad cristiana. A mediados del siglo IX, un sector de los mozárabes, liderados por Eulogio de Córdoba, se opuso vehementemente a la influencia islámica, denunciando la sumisión de su comunidad y promoviendo un retorno a las raíces cristianas. Este movimiento dio lugar a los llamados mártires de Córdoba, un grupo de cristianos que desafió abiertamente las autoridades musulmanas y que en consecuencia fue ejecutado entre los años 850 y 859. Año 850 y 859. Con la llegada de los almorávides en el siglo XI y posteriormente los almohades en el siglo XII, la situación de los mozárabes se volvió aún más precaria. Estas dinastías impusieron una interpretación más rigurosa del Islam y llevaron a cabo campañas de persecución contra las minorías religiosas. Como resultado, miles de mozárabes emigraron hacia los reinos cristianos del norte, donde fueron recibidos como aliados en la lucha contra Al-Ándalus. Aquellos que no lograron huir fueron forzados a convertirse al Islam o vivir bajo condiciones de discriminación extrema. El papel de los mozárabes en los reinos cristianos. Los mozárabes que lograron escapar a los reinos cristianos encontraron refugio en territorios como León, Castilla y Aragón. Su llegada fue vista como una oportunidad para repoblar tierras recientemente conquistadas a los musulmanes, especialmente tras la toma de Toledo en 1085 por Alfonso VI. En Toledo los mozárabes conservaron su rito religioso propio, conocido como el rito hispánico o visigótico, el cual sobrevivió pese a la imposición general del rito romano. A nivel cultural, los mozárabes jugaron un papel clave en la Escuela de Traductores de Toledo, donde contribuyeron a la transferencia del conocimiento árabe hacia Europa. Su conocimiento del árabe y el latín permitió la traducción de textos científicos, filosóficos y médicos que de otra manera habrían permanecido inaccesibles para el mundo cristiano. Militarmente, los mozárabes también tuvieron un rol destacado en la expansión de los reinos cristianos. Formaron comunidades organizadas y, en algunos casos, se integraron en las milicias que luchaban contra los musulmanes en la Reconquista. Su conocimiento de las estrategias y estructuras militares islámicas permitió a los ejércitos cristianos adaptarse mejor a los desafíos de la guerra en la frontera con Al-Ándalus. El declive y la asimilación final de los mozárabes. A pesar de su contribución a la sociedad cristiana, la identidad mozárabe comenzó a desdibujarse a partir del siglo XIII. La presión de la Iglesia Católica para uniformar los ritos religiosos junto con la asimilación lingüística y cultural de los mozárabes en la sociedad castellana provocó la progresiva desaparición de este grupo como identidad diferenciada.
El golpe final vino con la política de una unidad religiosa impuesta por los reyes católicos en el siglo XV. A medida que el concepto de pureza de sangre se consolidaba, los descendientes de mozárabes con antecedentes de arabización fueron cada vez más marginados y forzados a integrarse plenamente en la sociedad cristiana dominante. En muchos casos ocultaron sus raíces para evitar sospechas en una época donde la Inquisición vigilaba a todos aquellos que se apartaban de la ortodoxia católica. Legado y conclusión. Aunque los mozárabes desaparecieron como grupo diferenciado, su legado perdura en la cultura y la historia peninsular. Su papel como intermediarios culturales ayudó a que el conocimiento del mundo islámico se transmitiera a Occidente, sentando las bases para el Renacimiento europeo. Además, la arquitectura mozárabe dejó una marca en el arte cristiano medieval, con la persistencia de elementos como los arcos de herradura y las decoraciones geométricas. El estudio de los mozárabes nos ofrece una visión más rica y matizada de la Edad Media ibérica, un periodo que no solo fue de confrontaciones, sino también de influencias mutuas y síntesis culturales. Redescubrir su historia nos ayuda a comprender mejor la diversidad de la península ibérica y a reflexionar sobre la importancia del diálogo intercultural en la evolución de las sociedades humanas. Y esto es importante, reflexionar sobre la importancia del diálogo intercultural en la evolución de las sociedades humanas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y perdonar mi pronunciación árabe, que es patética. Un saludo.